ahí se ha visto que, bueno. ¿Me siguen viendo bien o no? Sí, Doc. Bueno, a medida que pasan los años se ve que hay un aumento de la incidencia, y yo creo que eso va de la mano de algunos factores exógenos y la nutrición tiene mucho que ver, pero a la vez, y esto es digamos, esperanzador, el hecho de que uno tenga la precaución de hacer el diagnóstico precoz y la sospecha más temprana de la aparición de esta enfermedad, ha hecho que los índices de mortalidad hayan disminuido, y que hoy día encontremos una tasa de mortalidad mucho menor que la de hace 5 años. Por ejemplo, la sobrevivencia a 5 años en el año 76 era del 50%, y hoy ya estamos por encima del 60 y pico por ciento de sobrevida. Les reitero, va de la mano del diagnóstico precoz y del tratamiento adecuado. ¿Dónde se ubica el cáncer de colon? Fíjense ustedes que tenemos, a ver si puedo ver, un colon derecho, donde tenemos el colon ascendente, ángulo hepático del colon, transverso, ángulo esplénico, descendente, sigmoides y recto. La mayor incidencia está ubicada en el colon izquierdo, donde entre el descendente y el sigmoides la mayor preponderancia está en el colon sigmoide, pero se lleva el 40-45% de la aparición de los tumores, el colon izquierdo, y el resto está en el colon ascendente, fundamentalmente ubicado en el ciego. El ciego es un lugar de aparición de tumores muy frecuentes. Después siguen en incidencia los ángulos, tanto hepático como esplénico, y el colon transverso es el último, o es el menos frecuente. Pero entonces ustedes tienen que saber de que la mayor incidencia está en el colon izquierdo, seguido por el colon derecho. Del cáncer del recto no vamos a hablar porque es otro tipo de patología, inclusive hay otro tipo de anatomía patológica, otro tipo de evolución. Por eso estamos hablando exclusivamente del cáncer de colon. Ustedes van a encontrar descrito en algunos textos como cáncer colorectal. Eso es una terminología antigua, no existe más, hoy está bien diferenciado lo que es el cáncer de colon del cáncer de recto, como les decía hoy, porque su etiología, epidemiología, su evolución y tratamiento son diferentes al cáncer de colon. Entonces hablemos de cáncer de colon exclusivamente. ¿Cuáles son las lesiones precursoras que tiene este cáncer? Y siempre es la aparición de un pólipo. La aparición de un pólipo que puede ser pediculado o puede ser sésil, pero fíjense ustedes que la evolución de un cáncer, de un pólipo hacia un cáncer, hacia un carcinoma, no es de un día para el otro. O sea, de una mucosa normal, como se ve acá, la evolución aparece un pólipo sésil, luego se hace pediculado, luego aparece una displasia, la displasia puede ser leve, moderada o grave, hasta terminar en un carcinoma. Y para que ello suceda, tienen un periodo aproximadamente de 10 años que nos está permitiendo hacer el diagnóstico antes de llegar a un carcinoma invasor. O sea, tenemos 10 años de tiempo para ir haciendo el diagnóstico y poder tomarlo a tiempo. No es una enfermedad que aparece de hoy a mañana, entonces es nuestra responsabilidad como médicos tener la sospecha de que esto pueda aparecer y nos da el tiempo suficiente como para hacer un diagnóstico precoz. Y fíjense ustedes que hasta el 90% de las curaciones se hacen en estadio inicial, en estadio 1. Y los métodos de pesquisa o los métodos de estudio que hay que poner, la sospecha clínica y los métodos de estudio que hay que iniciar, hacen que esto se pueda resolver precozmente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Fíjense ustedes que hoy yo les hablaba que había factores iniciadores y factores promotores. Eso se da en el cáncer esporádico, que es la mayor frecuencia, el 90%. El esporádico es el que aparece
sin algún factor hereditario de riesgo, ¿sí? En cambio, aparece porque aparece un pólipo como factor iniciador, y luego los factores determinantes, que son algunos que pueden ser modificables y otros que no son modificables, hacen de que el tumor se desarrolle. Pero siempre la aparición de algún pólipo debe hacer sospechar la posibilidad de la aparición de un cáncer. Y el cáncer hereditario, que no es el más frecuente, pero que ya veremos cuáles son los factores que nos hacen sospechar de que pudiéramos tener un cáncer. Les hablaba de los factores modificables, estos que son, a la vez son los factores promotores. La alimentación, como les comentaba hoy, carnes rojas, embutido, dieta pobres en fibra, sobre todo esto, la falta de fibras en la alimentación es muy importante en la aparición del cáncer de colon, o en la progresión de un pólipo hacia un cáncer. Y como siempre, ya sabemos que todos los factores irritativos, como el tabaco, el alcoholismo, también son factores muy importantes para el desarrollo de un cáncer, lo mismo que el sedentarismo. El hecho de no hacer ejercicio, el no hacer una actividad o una vida activa, predispone a este y a otros tipos de cánceres. Son factores por ahí no del todo específicos, pero sí generales para la aparición de las neoplasias. Y con respecto a los no modificables, los factores que no los podemos modificar nosotros con nuestras conductas higiénico-dietéticas, está la edad. Como les decía hoy, por encima de los 50 años, los factores de riesgo son muy importantes. La presencia o ausencia de pólipos es muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que presentan una enfermedad polipoidea generalizada, o sea, son aquellos que tienen el colon completamente tapizados de pólipos, a los cuales muchas veces se llama poliposis familiar hereditaria, que a veces hace que si alguno de esos pólipos tiene una degeneración maligna, uno se ve obligado a retirar el colon por completo, o sea, hacer una colectomía total con una anastomosis iliorectal. Es una cirugía muy importante, pero cuando uno tiene una poliposis familiar, que sabe que tiene una alta incidencia, que va a tener una alta incidencia de cáncer, muchas veces la única prevención de la aparición de un cáncer avanzado es justamente la colectomía total. Los antecedentes personales, si uno ha tenido padre o madre con un cáncer de colon, y sobre todo si ese cáncer de colon no ha sido diagnosticado en forma avanzada, también es un factor de riesgo que nos debe hacer pensar que este paciente puede tener. Con respecto a los antecedentes hereditarios, siempre hay un gen perfectamente estudiado, que es el gen, el KRAS, que es un gen autosómico dominante, que actuaría como bloqueador de los inhibidores del desarrollo, lo que hace que las células se multipliquen rápidamente y en forma anárquica, y por lo tanto llegar a transformarse en un cáncer. Fíjense ustedes que este gen, el KRAS, se encuentra aproximadamente en el 50%, o sea, en la mitad de los casos de cáncer determinado, y más de un 10 a un 15% en aquellos que tienen pólipos benignos. Por lo tanto, son pacientes que deben ser tenidos muy en cuenta y estudiados secuencialmente. Y otras enfermedades, como son las enfermedades inflamatorias, por ejemplo la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es una enfermedad autoinmune, que en el transcurso de los años, si no es tratada correctamente, con inmunosupresores o con corticoides, aparte de generar problemas muy serios como son las hemorragias intestinales, etcétera, son factores predisponentes a tener un cáncer de colon. Lo mismo que la enfermedad de Crohn es otra de las enfermedades inflamatorias intestinales que predispone al cáncer de colon. Entonces, factores hereditarios, como son el KRAS, y
quiero comentarles así someramente también que hay otras enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Lynch 1 y el síndrome de Lynch 2, que también son hereditarios, también por el gen autosómico dominante, y el síndrome está compuesto porque son pacientes muy jóvenes los que lo tienen, son pacientes de menos de 40 años, hoy les decía que la incidencia está por arriba de los 50, pero hay estos que tienen el síndrome de Lynch, lo tienen mucho más precozmente. La mayoría de los tumores del síndrome de Lynch 1 se ubican en el colon derecho, a la inversa de lo que les decía de la frecuencia, que es el colon izquierdo el que más frecuencia tiene, pero el síndrome de Lynch, el 70% se ubica en el colon derecho. Y el otro tema es que habitualmente cursan con tumores sincrónicos. ¿Qué significa esto? Que puede tener un tumor en el ciego, pero puede tener uno en el ángulo hepático, esplénico, el colon también, sincrónicos, o algunos que son metacrónicos, que son los que aparecen luego de la resección, aparecen nuevamente en otros lugares del colon. O sea, es un tumor que puede ser recidivante o que puede tener varios lugares de localización, sincrónico o metacrónico. Y el síndrome de Lynch 2, que es exactamente lo mismo que el Lynch 1, tiene las mismas características, únicamente que va asociado a otros tumores, sobre todo tumores ginecológicos. En las mujeres el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio o el cáncer de mama puede estar asociado a un cáncer de colon también. Y también va asociado a distintos linfomas, sobre todo el linfoma no Hodgkin. Esto constituye el síndrome de Lynch 2. Son todas enfermedades hereditarias que hay que tenerlas en cuenta en el diagnóstico y en el tratamiento. Bueno, pero todo esto, si nosotros no tenemos una idea de cuál es el cuadro clínico, lógicamente no vamos a poder hacer el diagnóstico ni implementar los métodos complementarios que correspondan, ¿no? Y el diagnóstico depende y es variable de acuerdo a la localización y al estado evolutivo del tumor. Fíjense ustedes que tienen algunas características muy particulares. Los tumores del colon derecho, en forma mnemotécnica, ustedes tienen que saber que los del colon derecho sangran y los del izquierdo se obstruyen. Derecho sangran, izquierdo se obstruyen. Y eso se debe a algunas características anatómicas muy particulares. El colon derecho tiene una arcada vascular, la arcada de Riolano, que va muy pegadita al colon, o sea que tiene una irrigación mucho más profusa que el izquierdo, por lo tanto cualquier invasión sobre su pared mucosa produce un sangrado inmediato, pero no es un sangrado exsanguinante, o sea, no va a provocar un cuadro hipovolémico, sino que va a cursar con una anemia absolutamente compensada, porque ustedes saben que la pérdida de sangre no depende solamente del volumen, sino también, el cuadro clínico de la hemorragia no depende solamente del volumen perdido, sino de la velocidad de la pérdida. Estos van perdiendo muy lentamente, entonces generan una anemia crónica, el paciente consulta porque está pálido, por ahí ni siquiera taquicárdico porque está compensado, pero uno hace un análisis, encuentra un hematocrito muy bajo, hace un estudio y se encuentra que es obligatorio, digamos, hacer un estudio y uno puede hallar un cáncer de colon derecho. En general no produce otro tipo de sintomatología, muy poco dolor, es muy raro que se obstruya porque el cáncer del colon derecho es mucho más grande, tiene un diámetro más amplio que el izquierdo y aparte es muy distensible, pero sí lo que puede aparecer es una masa palpable. ¿Por qué? Porque los tumores como crecen rápido, y no dan un cuadro oclusivo rápido, a veces son tumores muy grandes que se pueden palpar por vía abdominal. Pero la anemia es el factor predominante como clínica del cáncer de colon derecho. Pasemos al izquierdo. En el izquierdo, por la proximidad al recto, si hay hemorragia, podemos tener sangre en la materia fecal, aunque eso es más característico del cáncer del recto, pero en el sigmoide puede aparecer. Y lo más importante aquí es la alteración del hábito evacuatorio. O sea, el paciente puede tener constipación,
porque está suboclusivo, o puede tener diarrea porque hace una catarsis por rebosamiento. Lo más frecuente es que haga episodios iterativos de constipación y diarrea. El paciente le va a comentar de que tiene 5 o 6 días de constipación y que después evacúa con heces diarreicas, y luego otra vez constipación y otra vez diarrea. Entonces, esa alternancia nos tiene que hacer sospechar que pudiera haber un cuadro oclusivo del colon izquierdo. Y el cambio en las formas de las heces, que no es un elemento muy, muy importante, ya que ustedes saben que las heces se forman en su pasaje por el canal anal, pero sí pueden ser, el paciente les puede decir que tiene heces acintadas, que tiene heces más finas de lo que habitualmente tiene. Y finalmente el cuadro termina con una oclusión intestinal, o sea, se cierra el intestino, se cierra el sigmoides, y termina con un cuadro oclusivo total, que por supuesto esto ya es un diagnóstico absolutamente tardío. Todo esto por supuesto va acompañado de síntomas generales, como es la pérdida de peso. Ustedes saben que cualquier proceso neoplásico genera esto, astenia, dinamia, sobre todo en aquellos que están con una anemia crónica, pueden tener estos signos de enfermedad avanzada. ¿Cómo lo diagnosticamos? Esto es fundamental. Yo les decía hoy de que la mejor manera es hacer el diagnóstico precoz. Si uno espera tener los síntomas que recién les relataba, seguramente nos vamos a encontrar con una enfermedad avanzada. Cualquiera de estos signos son indicativos de que el tumor ha llegado a un tamaño tan grande que ha permitido la oclusión o que ha permitido el sangrado. Entonces nosotros tenemos que saber que en cualquier persona de 50 años o más tenemos que hacerle una colonoscopía, tenemos que hacerle un estudio, o sea, el screen, el estudio. Hay algunos países desarrollados, por ejemplo en Japón, que para el examen preocupacional, cuando uno va a tomar un trabajo, tiene que ir con una colonoscopía hecha. ¿Por qué? Porque la incidencia de cáncer es alta. Entonces, pacientes de mayores de 50 años deben tener una colonoscopía que, si es normal, se la debe repetir recién a los 60, o sea, 10 años después. No es un estudio, hoy día la colonoscopia es un estudio que lo único que tiene de dificultad, o lo único que tiene de incomodidad, es que hay que hacer la preparación previa, hacer tomar los laxantes, limpiar el colon, porque se hace una pequeña sedación, se hace el estudio y el paciente se despierta y se va a la casa sin haber sentido absolutamente nada. Y es un estudio muy importante para hacer el diagnóstico precoz. Entonces, luego de los 50 años, hacer una colonoscopía, una videocolonoscopía, y si es normal, se repite cada 10 años. Si el paciente tiene antecedentes de cáncer colorectal, o sea, que ha tenido un familiar, un padre, madre que ha tenido, hay que hacerle antes de los 50 años. ¿Por qué? Porque puede tratarse de un síndrome de Lynch. Se puede tratar de un síndrome de Lynch 1 o un síndrome de Lynch 2. Entonces, a los 40 años hay que hacerle una endoscopía. A los 10 años, si no ha tenido nada, vuelve como el otro caso, a los 10 años, o bien a los 5 años, si uno viera que existen alguna presencia de algunos pólipos sésiles absolutamente inocentes, por ahí es conveniente repetir a los 5 años y no a los 10 años. Y aquellas personas a las que se le hizo una colonoscopía, tanto de 40 o 50 años, lo que sea, pero que se han encontrado pólipos y se han extirpado esos pólipos, porque la endoscopía con un lazo extirpa el pólipo y se lo manda a analizar, y si ese pólipo tiene una displasia leve, moderada o moderada, se repite a los 3 años la colonoscopía. Como ustedes ven, no es un estudio que hay que hacerlo todos los días, no es un estudio que hay que hacerlo muy frecuentemente, pero con esta sistemática seguramente ustedes van a poder diagnosticar el cáncer de colon en sus estadios más tempranos. Entonces, a los 50 años sin antecedentes, a los 40 años con antecedentes, y si alguno ha sido resecado algún pólipo, a los 3 años hay que volver a hacer la colonoscopia. Por supuesto que la semiología siempre tiene que estar presente. Uno tiene que revisar el paciente cuando les viene a la consulta por cualquiera de los síntomas que le he dicho anteriormente,
Y en la semiología abdominal es muy importante intentar detectar masas palpables, sobre todo en el colon derecho, que suelen ser tumores más grandes. Entonces uno puede palpar en la fosa ilíaca derecha, sobre todo cuando es del ciego, algunos tumores que nos hagan sospechar la presencia de un cáncer. Y nunca olvidarse del doctor Finger, el tacto rectal. Ustedes dirán, el tacto rectal para un cáncer de sigmoides o para un cáncer de colon derecho, ¿para qué nos sirve si podemos examinar 10, 12 centímetros del margen anal nada más? Pero hay elementos importantísimos que nos pueden hacer sospechar la presencia de un cáncer más alto. Por ejemplo, podemos investigar el tono del esfínter, si hay algún tipo de relajación, distancia del margen anal, si es que si uno puede llegar a tocar el tumor, si las capas del colon están móviles o están fijas a los planos profundos. Fíjense ustedes si hay una fijación al sacro, el recto es prácticamente inmóvil, nos está diciendo que hay una invasión ganglionar que nos puede diagnosticar el tacto. Si existieran nódulos perirrectales, alrededor del recto, y muchas veces los tumores que se ubican en el sigmoide, cuando el sigmoide es móvil, hacen un rulo y se ubican en el fondo de saco de Douglas, y uno puede palpar la masa tumoral, aunque sea móvil, palpar una masa tumoral a través de las mismas paredes del recto, palpar una masa tumoral de un tumor más alto. Y por supuesto que la presencia o ausencia de sangre es muy importante para sospechar el diagnóstico. Entre los exámenes complementarios, fíjense ustedes que la estrella es la videocolonoscopía. Pero también hay otros estudios que no tenemos que descartarlos, como por ejemplo el estudio de sangre oculta en materia fecal. Hablábamos que en el cáncer de colon derecho el sangrado es muy lento, es anemizante pero no exsanguinante. Entonces, por ahí con los estudios de sangre oculta en materia fecal podemos tener una aproximación. Claro que es un estudio que hay que hacerlo por lo menos con una dieta de 4 o 5 días sin haber comido carnes. Hay que evitar las lesiones gingivales, por ejemplo, porque cualquier sangrado gingival nos puede dar un falso positivo, y no es para nada específico, pero sí es un estudio que no requiere ningún tipo de invasividad y que, de ser positivo, nos puede ayudar para presumir el diagnóstico. Entonces, no dejar de lado el estudio de sangre oculta en materia fecal. Pero, sin lugar a dudas, la videocolonoscopía es el gold standard del estudio del cáncer de colon. ¿Y por qué? Porque nos permite, no solamente, como les decía hoy, se hace con una sedación. Antes, cuando se hacía sin sedación, realmente era un estudio muy, muy, muy incómodo, muy feo. No solamente muy feo, sino con bajo rédito, porque lógicamente el paciente moviéndose y el paciente dolorido no le permitía al endoscopista llegar hasta el ciego. Hoy día, con la sedación, el paciente se duerme y la endoscopía puede estudiar absolutamente todo el colon, siempre y cuando no haya una obstrucción que impida el pasaje del endoscopio. Tenemos una visión directa, o sea, llegamos perfectamente a ver, como ustedes ven aquí, la masa tumoral, que puede ser ulcerada o no. Permite hacer la biopsia, o sea, uno ya está avanzando en el diagnóstico, se puede ver absolutamente todo el colon. Si el endoscopista es experimentado y con mucho cuidado, puede ver absolutamente todo el colon, llegar hasta el ciego, y permite hacer el diagnóstico de los tumores sincrónicos. O sea, ve un tumor en el sigmoide, el estudio debe continuar hasta el ciego porque pueden aparecer otros tumores en otro lugar del colon. Entonces, el estudio mandatorio es la videocolonoscopía, que se debe hacer antes del colon por enema. Ustedes van a ver que el colon por enema también es un buen estudio que nos permite estudiar el colon, un colon por enema con doble contraste,
Nos permite estudiar el colon, sobre todo cuando la endoscopía no es viable, o sea, cuando no es posible hacer la videocolonoscopía. Pero si podemos hacer videocolonoscopía, debemos hacerla antes, porque el bario, una vez que se introduce en el colon, después tarda mucho en evacuarse y nos puede ocultar lesiones pequeñas sin que puedan pasar desapercibidas. Entonces, primero la colonoscopía y si hace falta luego el colon por enema. Otro estudio que es importante, lamentablemente no me abre el video, no sé por qué, es la colonoscopía virtual. Se hace aquí en Corrientes, se hace en el Instituto de Cardiología y en el Hospital Escuela, con el tomógrafo helicoidal de 24 slides. Es una colonoscopía que nos permite visualizar todo el colon, nos permite ver si existen pólipos, si existen lesiones, como ustedes están viendo en estas diapositivas, pero tiene el inconveniente que no permite la biopsia. Entonces sabemos que tenemos la lesión, pero no sabemos la naturaleza, por lo tanto es un estudio insuficiente. Puede servir como screening para aquellos pacientes que se descubre que no tienen ningún tipo de lesiones, puede servir, pero para el que presente una lesión, indefectiblemente deberá pasar por una videocolonoscopía. Entonces, si uno puede hacer directamente una videocolonoscopía, es preferible por sobre la colonoscopía virtual. Como decíamos hoy también, estos tumores, si bien hay que diagnosticarlo en forma precoz, pero tienen su diseminación a distancia, diseminación local y diseminación a distancia. La diseminación local hacia los ganglios pericolónicos y hacia los ganglios regionales, y luego también hacia las vísceras, o sea, las metástasis viscerales, y el colon da metástasis fundamentalmente al hígado y a los pulmones. Entonces uno tiene que saber que puede dar metástasis locales. Las metástasis locales pueden ser una invasión a la vejiga, a la vagina en la mujer, al útero, a los órganos vecinos, que a veces termina con complicaciones como ser alguna fístula rectovaginal o alguna fístula rectovesical por penetración del tumor a los órganos vecinos. Pero con respecto a los órganos a distancia, entonces tenemos que estudiar siempre los grados de diseminación a distancia, y la radiografía de tórax puede mostrarnos algunos nódulos como estos, la ecografía hepática también sirve, la tomografía es muy importante porque la tomografía también nos va a estar informando de algunas posibles lesiones, y en la tomografía de abdomen, fíjense ustedes estas lesiones que nos marcan que se trata de una enfermedad avanzada, donde ya existen metástasis múltiples en el abdomen. Entonces, radiografía de tórax, ecografía y tomografía tanto de tórax y abdomen. No dejar nunca cuando uno pide una tomografía, pedir de tórax, abdomen y pelvis, porque la tomografía que llega a la pelvis también nos puede estar dando muchos datos sobre la diseminación local del tumor. Entonces, tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Con respecto al laboratorio, tendremos algunos datos, como puede ser la anemia que habíamos hablado, si existe algún grado de infección, alguna leucocitosis, pero nada sumamente específico. Ahora sí, los marcadores biológicos son muy importantes de pedirlos, tanto para evaluar las posibilidades de metástasis, como para el seguimiento post-tratamiento. Y para ello tenemos dos marcadores, que son el antígeno carcino embrionario, que es sensible pero poco específico, y el CA19-9, que es específico para el cáncer de colon. Estos dos marcadores debemos solicitarlos, porque luego del tratamiento nos van a servir para el seguimiento y poder determinar luego de un tiempo si la enfermedad está detenida, está curada, o si ha progresado la enfermedad. Entonces, el antígeno carcino embrionario y el CA19-9. Bueno, ya tenemos más o menos las posibilidades diagnósticas y de seguimiento. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que debemos hacer a este tumor? El tratamiento curativo por excelencia es la cirugía,
hasta ahora no se han demostrado resultados mejores con otros tratamientos que no sea la cirugía, pero esta cirugía debe ser hecha en pacientes en estadios precoces, digamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque la presencia de metástasis en hígado o en pulmón puede modificar esta estrategia terapéutica y tener la necesidad de hacer otros tratamientos diferentes o previos a la cirugía, o hacer neoadyuvancia previo a la cirugía. La neoadyuvancia, ustedes saben que es el tratamiento quimioterápico que se hace previo a una cirugía y no como tratamiento definitivo. Entonces, por una enfermedad localizada, entonces uno hace una cirugía que depende de la localización. Fíjense ustedes, siempre tiene que ser la resección quirúrgica de la zona del tumor, con la ligadura de los vasos en su origen. Aquí no es que se hace la resección solamente del colon, sino la ligadura en este caso, de la arteria cólica derecha en su origen. ¿Pero por qué? Porque al hacerlo ahí uno hace una resección completa de los ganglios y eso nos va a permitir luego hacer una estadificación postoperatoria para saber qué tratamiento tenemos que hacer. Si nosotros sacamos el tumor solamente y no resecamos los ganglios, no vamos a poder estadificar, no vamos a poder hacer el TNM postoperatorio y tampoco vamos a poder hacer el tratamiento adecuado. Entonces la resección tiene que ser localmente amplia, involucrando absolutamente todos los ganglios regionales de ese tumor. Y cuando la enfermedad es avanzada, si es una enfermedad local, se puede hacer una neoadyuvancia previa y tratar de llevar el tumor a un estadio que pueda ser resecable. O si hay metástasis a distancia, siempre hay que hacer la neoadyuvancia. Y hoy día se está haciendo mucho tratamiento, por ejemplo, en los cánceres con metástasis en el hígado, se está haciendo mucho la resección hepática, inclusive hay estudios que determinan que es mejor inclusive hacer la resección de sus metástasis previas a la resección del tumor original, pero bueno, son cosas que ya son un poquito más específicas y que tenganlo como dato. O sea, no es una enfermedad localmente avanzada una contraindicación para una cirugía. O sea, hay posibilidades que en todo caso las charlaremos después porque son cuestiones más específicas, pero ustedes sepan de que el tratamiento del cáncer es la resección, más importante la resección, con sus ganglios para poder ser estadificados. Estas son técnicas, no les interesa mucho, un poco la repetición de lo mismo, y esto es una de las posibilidades terapéuticas también en aquellos pacientes en los que son inoperables, o sea, que no pueden pasar por pacientes muy ancianos, por ejemplo, que no pueden pasar por una cirugía muy larga, o aquellos tumores irresecables. Entonces siempre están las colostomías o las ostomías descompresivas o definitivas para evitar la obstrucción y que el paciente pueda hacer su tratamiento quimioterápico, o por lo menos que tenga cuidados paliativos que ayuden a que si va a fallecer a consecuencia de su cáncer, lo haga en las mejores condiciones de vida y de una calidad de vida adecuada, digamos. Entonces, las colostomías descompresivas son también un elemento terapéutico para las complicaciones del cáncer de colon. El abordaje puede ser en forma convencional o puede ser laparoscópico. Hoy día la laparoscopía se impone, digamos, a la convencional, porque la visión de 30 poros, o sea, de 30 veces agrandada la visión con respecto a la cirugía convencional, hace que las resecciones ganglionares sean más importantes, que se saquen más ganglios que con la cirugía convencional. Entonces, por lo tanto, se ha convertido prácticamente en el gold standard de la cirugía del cáncer colorectal. Esto es un poquito que yo les quería comentar, no es para que lo memoricen, pero sí es importante para reafirmar el tema del diagnóstico precoz y la sobrevida cuando el diagnóstico y el tratamiento se hacen en forma precoz. Fíjense ustedes que
si ustedes tienen un estadio donde el tumor es intraepitelial, o sea, no ha invadido ni siquiera la lámina propia, que realmente es muy difícil llegar en este periodo para hacer el diagnóstico, pero es un tumor in situ, sin ganglios y sin metástasis, el índice de curación a 5 años es del 100%. Pero en el estadio 1 y estadio 2, que sí se puede llegar a hacer el diagnóstico, si uno no hace el screening, como les explicaba antes, o sea, con un tumor que tiene un T1, un T2, pero que todavía no ha tenido ni ganglios afectados, ni metástasis, la sobrevida está entre el 80 y el 90, o entre el 75 y el 90%. Este periodo de tiempo es el que nosotros tenemos que aprovechar para resolverle el problema a nuestro paciente entre el 75 y el 90%. Porque si dejamos que llegue a un estadio 1, el pronóstico a 5 años es menos del 5%. Pasamos de un 90% a un 5%. Estos son los pacientes obstruidos, los pacientes que sangran, los tumores palpables, todo ese tipo de cosas. Entonces, el screening, la sospecha diagnóstica, más los estudios complementarios adecuados, hacen que nosotros podamos llevar el índice de sobrevida al 90% o que lo dejemos caer a un 5%. En aquellos pacientes en que, como les decía recién, en los primeros estadios, no perder tiempo en neoadyuvancia, sino que directamente la cirugía bien realizada con resección de todos los ganglios es lo mandatorio, no perder tiempo. Entonces, para concluir, y luego quedo a disposición si quieren hacer alguna pregunta o por el chat o en forma directa, quiero que sepan que este es un tumor que es frecuente, como les decía hoy, tercero entre los hombres, segundo entre las mujeres. Gracias a las nuevas dietas y a que la gente ha entendido de que debe ser deporte, que tiene que hacer actividad física, que debe comer residuos, la incidencia del cáncer de colon ha disminuido. Los factores relevantes, que son los factores que uno no puede modificar, son los hereditarios. Sobre la herencia uno no puede hacer modificaciones, pero sí lo que ve es modificable es la conducta del médico hacia esos pacientes, o sea, tener la sospecha clínica y hacer las evaluaciones que correspondan. Cuando aparece un pólipo, debe ser resecado, debe ser estudiado y debe ser controlado. Cuanto más precoz el diagnóstico, mayor la posibilidad de curación. La cirugía es el tratamiento por excelencia. Cuando tenemos que hacer neoadyuvancia, eso estamos hablando de enfermedades avanzadas. Y el abordaje laparoscópico se impone como una posibilidad de elección válida, porque permite hacer mejores resecciones y porque produce una mejor calidad de vida y mejor recuperación y mejor restitución a sus actividades laborales, sociales, etcétera, etcétera, a los pacientes. Entonces, el método mínimo invasivo es un buen método para la resolución del problema del cáncer de colon. Aquí les dejo algunas bibliografías, fíjense que son todas las clásicas, está todo muy bien desarrollado acá, así que si ustedes quieren tomar nota de esto, o va a quedar grabado en el aula virtual, así que pueden consultar para mayores información. Ahora sí quedo a disposición de ustedes para las preguntas que me quieran hacer. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hola Doc, buen día. Yo quería preguntarle, por ahí no me quedó muy claro cómo abordar, o sea, por ejemplo, viene el paciente con síntomas ya sea de colon derecho o colon izquierdo. Nosotros procedemos a hacer el tacto rectal ahí, le hacemos igual, yo como para diferenciar, o por ejemplo, porque en los tumores de recto se le hace el tacto rectal. Acá Sí. también procederíamos a hacerle el tacto rectal igual. Y después continuamos, o sea, continuaríamos con la videocolono, ¿o cómo sería? Exactamente, el tacto rectal es muy importante, aunque parezca que uno dice, ¿cómo con un tacto rectal voy a hacer un diagnóstico de un cáncer de ciego, por ejemplo? No hay un dedo tan largo como para hacerlo, pero sí es suficientemente largo
para que a través de la pared del recto uno pueda tocar un tumor que es vecino. O sea, uno puede tocar una masa tumoral que nos puede hacer percibir que hay un tumor vecino, inclusive hasta para diagnosticar otras patologías, como por ejemplo las patologías ováricas, uterinas en la mujer, prostáticas en el hombre, porque uno puede tener la sospecha de que se trata de un cáncer de colon, pero puede tener un cáncer de cualquiera de los otros órganos. Entonces el tracto rectal nos da eso en primera instancia, como datos indirectos, digamos, la posibilidad de palpar el tumor, un tumor de colon derecho, o palpar un tumor de ciego que se haya volcado por su propio peso al fondo de saco de Douglas, a la cavidad pelviana. Entonces, en forma indirecta uno lo puede palpar. Y lo otro que nos puede determinar la presencia de moco, o de pus, o de sangre en el dedo que uno extrae, lo cual nos hace sospechar de que estamos en presencia de una patología que puede ser neoplásica o no, pero que estamos en una patología que merece ser estudiada con una videocolonoscopía. ¿Está? Entonces, el procedimiento siguiente es indicar la videocolonoscopía. ¿Está comprendido? Sí, Doc, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los confundí lo suficiente como para que no tengan preguntas? ¿Cómo está, Doc? Hola, Diego. ¿Todo en orden? Todo tranquilo. ¿Cómo estamos? Parece que No, Doc, eso nomás. Y con respecto a la resección quirúrgica, ¿está bien que sepamos así eso en general lo que usted nos dijo, o hace falta que por ahí sepamos más específicas las técnicas y todo eso? No, absolutamente. Ustedes tienen que saber, yo le diría que dos cosas. Que el tratamiento, el gold standard de la curación del cáncer de colon es la cirugía, y que esa cirugía debe sacar la masa tumoral con los ganglios circundantes, o sea, con todo el mesenterio donde están los ganglios hacia donde se puede diseminar el colon. No importa si hay que hacer una hemicolectomía derecha o izquierda, eso son cuestiones mucho más específicas, que eso ustedes lo aprenderán el día que hagan la residencia de cirugía general, por ejemplo. Pero ahora lo que tienen que saber es que el tratamiento es la resección del tumor con sus ganglios, o sea, con el mesenterio donde están los ganglios que van a donde drena ese tumor. O sea, la ligadura del pedículo vascular, resecando todo el mesenterio donde están los ganglios donde drena ese tumor. Sabiendo eso, ustedes saben todo lo que tienen que hacer. Después, si el que hacer derecho, izquierdo, eso son cuestiones mucho más específicas que en este periodo de su carrera no les debe preocupar. Gracias, Doc. Diego, ¿terminamos? ¿Listo, Doc? ¿Terminamos? Bueno, gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Que tenga buen día. Igualmente para todos. Gracias. Chau, chau.